El título, Lazos de sangre, el factor Karina o la madre de la derrota. ¡Fua! ¡Qué titulazo! Bueno, Julio, gracias, ¿Cómo Geo, venimos? gracias. Bueno, efectivamente la dura derrota de la Libertad Avanza en la legislativa provincial del domingo en Buenos Aires representa, y ya lo hemos dicho, no solo un revés para el gobierno de Javier Milei por una economía que no está acercando soluciones a la gente. Pero además también es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales y de parentesco pueden interferir de manera perjudicial en la acción política, ¿no? Esta derrota, bueno, una de las peores que ha sufrido un oficialismo en estos últimos años, deja expuestas grietas internas dentro del gobierno y en particular, muy en particular, el controvertido rol de Karina Milei, la hermana del presidente y la autodenominada armadora política de su hermano. Karina, a la que el propio Javier la considera el jefe. Karina, la que se mereció un extensísimo informe en el prestigioso diario estadounidense New York Times. Dicho sea de paso, está disponible para que quienes quieran lo lean en cadena3.com porque es muy interesante la mirada que se hace sobre ella. Bueno, desde su posición como secretaria general de la presidencia, Karina no solo influyó en las decisiones estratégicas de la Libertad Avanza, sino que actuó como la principal orquestadora de la campaña en Buenos Aires, un bastión que podríamos considerar que era clave para la consolidación del proyecto libertario, ¿no? Sin embargo, su intervención fue bastante criticada porque, bueno, priorizó las lealtades por sobre el expertise político. Esto resultó en un armado electoral fragmentado, desconectado de la realidad bonaerense, ¿no? Fuentes internas del gobierno dicen que su manejo autoritario, muchas veces más ligado a los caprichos que a la lógica racional que debe regir la política, generó disidencias dentro de la Casa Rosada, ¿no? Primero, además el escándalo de la criptomoneda Libra, que la rozó y bastante. Luego el Coimagate, ¿no? Que todavía está sin aclararse, agravaron la mirada que había sobre ella y se convirtieron de algún modo en un cine negro en la campaña, ¿no? Recordemos que en los primeros días de septiembre, acá nomás, se filtraron audios y memes que la acusaban de irregularidad en la gestión de fondos y posibles coimas en el armado político, esto es que se vendían lugares en las listas, ¿no? Y esto involucraba incluso a legisladores como Martín Menem o Lule Menem, también alguien de la más extrema confianza de Karina Milei. Y bueno, en definitiva, todo esto erosionó la imagen de pureza anticorrupción que Milei tanto pregona y contribuyó directamente, en parte al menos, a este voto castigo, ¿no? La insistencia del presidente en mostrar a su hermana en actos públicos, pese a las evidencias de su ineficacia, subraya cómo los lazos de sangre pueden nublar un juicio político priorizando la confianza personal por sobre la meritocracia. En esto de que vamos en contra de la casta, se olvida de que hay mucha gente en la casta que tiene experiencia política apropiada, ¿no? Bueno, esta interferencia familiar no es un caso aislado en la historia política argentina, pero en el contexto de Milei adquiere una dimensión particularmente riesgosa, ¿no? Porque el presidente es depositario del poder político como líder electo. La gente fue y lo votó a Javier Milei. Pero Milei le endosa implícitamente responsabilidad a Karina que exceden un rol meramente institucional, lo cual crea una dinámica de poder paralelo que va provocando desconfianza entre funcionarios y aliados, ¿no? Los analistas coinciden en que esta hermanocracia, si me permiten el neologismo, agudizó las internas de la derecha, lo obligó a Milei a recalcular con alianza, a conformar una mesa política más amplia, aunque sin sacar a su hermano, lo decíamos recién. Esto es para disimular un elefante, que hay que hacer, llenar la esquina del elefante. En definitiva, el resultado de todo esto, una bandera roja para el gobierno que pierde terreno en un distrito que va a ser decisivo ahora en octubre, pero también va a ser decisivo para las presidenciales de 2027. Bueno, el caso Milei ilustra los peligros inherentes al nepotismo en la política, erosiona la responsabilidad, fomenta el clientelismo disfrazado de lealtad, distrae de las urgentes reformas económicas que el país necesita. Bueno, tras este golpe el presidente prometió correcciones, pero la sombra de la influencia familiar sigue allí, y eso viene a recordar que en democracia los lazos de sangre no deberían prevalecer por sobre el bien común. Muchas gracias, Julio Perotti. Abra palabra.